Y en el día de hoy estaremos tocando un tema que sé bastante interesante porque vamos a aclarar lo más bíblicamente posible todo lo que tiene que ver con el canon de la Biblia. Todos sabemos que los testigos de Jehová tienen una Biblia completamente adulterada, con más de 200 y tantos versículos que ellos han cambiado. Sabemos también que hay una diferencia entre la Biblia de los judíos, la Biblia que tenemos nosotros y una Biblia que tiene la religión católica. Entonces vamos a ver la verdadera Biblia, de dónde salió, cómo es, y vamos a probar, pero esta vez no quiero caer en los concilios, sino que queremos en este programa comprobar la veracidad, la unidad de cada libro que tiene la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, pero con la comprobación histórica y, sobre todo, la comprobación de la misma Biblia. Es por eso que hemos puesto a este tema la Sagrada Escritura. Quiero que vayamos entonces al libro de Juan, del capítulo 17, desde el verso 12 hasta el verso 17. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 17, verso 12 al 17. Y dice así en el nombre de Jesús: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como podemos ver en estas palabras dichas por nuestro Señor, momentos antes de pasar al sacrificio de la cruz, el Señor deja en claro que la palabra de Dios es la verdad. Con esa verdad vamos a probar bíblicamente que la Biblia en los tiempos antes del segundo siglo después de Cristo ya era una sola unidad, tanto Antiguo Testamento como en el Nuevo. Con estas palabras, como dije, el Señor se dirigió al Padre. ¿Se acuerdan? Fue la última oración que el Señor hizo. Y en ella pide solo por los que le siguen, y por los que en el futuro próximo, mediano y largo plazo le seguirán producto de la predicación de su Evangelio. Trabajo que Él le ordenó a sus seguidores cuando le dijo: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". Marcos 16:15. Bueno, con el paso del tiempo, el mundo, por su rebeldía y el no querer recibir a Jesús, se ha dedicado a desprestigiar su sagrada palabra, conocida en el mundo entero como la Biblia. El origen de la Biblia es divino, hermano, y su mismo el hecho de decir que es un libro divino es porque viene del mismo aliento del Dios bendito, y Él nos regaló su palabra para amarla, es decir, practicarla y respetarla. Si vemos, por ejemplo,
a Esdras. Este poseía una copia de las Escrituras, según el mismo libro de Esdras, capítulo 7, verso 14, donde dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Como vemos entonces, Esdras era un erudito, escriba de la ley divina. No era una persona que desconocía la palabra del Señor. Esdras subió de Babilonia y era escriba. Era diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová de su Dios estaba en ese momento sobre Esdras. Esdras 7:6. Y por este motivo usaré precisamente el conocimiento de las Escrituras sagradas por este hombre, para comprobar la veracidad y cómo se dice hoy en día su canonicidad. El significado literal del término canon es un término que se comenzó a usar después o alrededor de los años 300 después de Cristo. Por el principio este término no se usó en referencia a la Biblia. Canon, entonces, podemos decir que como significado literal es regla. Este término tiene diversos sentidos. Cualquier regla o vara que sirva para medir, por ejemplo. También puede significar como el nivel para un albañil. En el sentido figurado, modelo que permite fijar las normas específicamente de los libros clásicos, la guía, la norma. Gálatas 6:16, Filipenses 3:16, doctrinas cristianas ortodoxas, en contraste con las heterodoxias, las que no son reglas verídicas o verdaderas. Entonces, tenemos entonces que se le llama canon para diferenciar entre los libros que forman la Biblia, los verdaderos, los entregados por Dios, que tienen una unidad en sí mismo porque son divinos, vale decir, cada palabra escrita, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, salieron de la misma boca del Dios bendito, mientras que los que son no son pertenecientes a este canon, son libros que no salieron de la boca de Dios, por lo cual no estamos obligados a tener ningún tipo de obediencia a lo que esos libros puedan decir o enseñar. Tenemos que los 5 libros de Moisés circulaban como parte de la Escritura. Es más, el pueblo entero le pidió a Esdras una lectura de la Escritura. Esto lo podemos ver en Nehemías, en el capítulo 7, del verso 1 al 8. Podemos leer, dice así: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según su genealogía, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: y los hijos de Paros 2172. Y ahí sigue todo, que en este momento no podemos profundizar más. En esta época entonces decíamos que antes de la separación de los judíos y de los samaritanos, el Pentateuco fue llevado a Samaria
por Jesús ben Sirac. Este Jesús ben Sirac da testimonio que la disposición de los profetas menores en un grupo de 12 ya estaba formada hacia el año 200 antes de Cristo, y se sugiere que los siguientes libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 formaban un gran conjunto que constituía la segunda parte del canon hebreo. Esto ya en el año 132 antes de Cristo. Y se afirma la existencia de la triple división de las escrituras. Como por ejemplo, siempre se hablaba de la ley, los profetas, los otros escritos análogos. O bien también se le decía la ley, los profetas y los otros escritos. Y también se conocía que también se les decía la ley, las profecías y el resto de los libros. O sea, ellos dividían la escritura en esas tres formas. Vemos entonces que en la misma época se disponía de la versión griega llamada Septuaginta, llamada así porque participaron 72 eruditos para hacer la traducción desde el idioma en el que se escribieron las Sagradas Escrituras, del hebreo y arameo al griego. Entonces, ya se disponía de una versión que era la Septuaginta. Un escrito que data del año 100 a.C. menciona los libros sagrados que poseemos. Fíjese bien lo que dice aquí. En el libro de los Macabeos, en el capítulo 12, verso 9, Filón de Alejandría, un judío nacido en el año 20 a.C., que murió durante el reinado de Claudio, tenía la lista de los libros del Antiguo Testamento en ese tiempo. Dio cita de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero, escuche bien, pero no mencionó ninguno de los libros apócrifos. Vale decir, los libros con la influencia de los griegos. El tiempo del Nuevo Testamento se menciona la división de la escritura. Como habíamos dicho antes, la ley, profetas y salmos, lo que nos demuestra que bíblicamente, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, la existencia del canon del que hablamos anteriormente, del Antiguo Pacto, en dicho texto se mencionan la estructura de la Biblia y se habla de la ley, de los profetas y de los salmos. Este último pertenecía al tercer grupo llamado otros libros escritos, como ya habíamos tocado anteriormente. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. También al libro de Mateo, capítulo 11, verso 13, a Lucas 24, 44, para que corroboremos que ya en el Nuevo Testamento se hace mención de la estructura que estamos formado el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. El libro de Mateo 5:17 dice, hablando de Jesucristo nuestro Señor, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí vemos que ya él está haciendo referencia a la ley, una parte, y los profetas. Está tocando dos partes de las tres partes que se dividía el Antiguo Testamento. En Mateo 11:13 leemos lo siguiente, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí nuevamente el Señor está hablando de dos partes de tres que está dividido del Antiguo Testamento, de los profetas y la ley. ¿Estamos? Ahora, Lucas 24:44 dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, o de mí, digo,
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí queda más claro todavía porque aquí ya nombra las tres partes en las que se divide el Antiguo Testamento. Está hablando de la ley de Moisés, que es la ley, en los profetas, perfecto, y los salmos, que pertenece a la tercera parte del grupo en los que se divide el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el Señor Jesucristo, el mismo Dios, vino a Israel, a su pueblo, el Antiguo Testamento estaba escrito completamente. Ningún judío tenía duda de ninguno de los libros que tenían en la Escritura. Estaban todos los libros del Antiguo Testamento y los dividían en esas tres divisiones. ¿Te das cuenta? En ese momento en que Jesús está hablando de la confección, está hablando de los tres grupos que conforman el Antiguo Testamento ya terminado, de Génesis a Malaquía, dividido en esas tres partes. O sea, el canon ya está hecho, a pesar de que en ese tiempo todavía no se usaba la palabra canon, como hemos especificado. Esto comenzó después del siglo II y medio, después de 250 años después de Cristo, empezaron a usar este término de canon. Pero ya estaba formado el Antiguo Testamento cuando Jesucristo mismo ya estaba en Jerusalén. Y él mismo hace referencia al Antiguo Testamento, haciendo referencia y diferencia entre estas tres partes en las que estaba dividido el Antiguo Testamento. Ahora, la acepción de los libros como Abdías, Nahum, Esdras, Nehemías, Esther, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, el Nuevo Testamento da cita de todos los libros del Antiguo Testamento. Y el escritor Josefo, aquí pasamos un poco a un hecho histórico. Todos conocemos a Josefo, que es un historiador judío muy antiguo y muy respetado. Y este escritor Josefo escribe en el año 100 de nuestra era, al hablar de su nación, de los judíos, y dice lo siguiente, textualmente, abro de comillas: no tenemos más que 22 libros que contienen los relatos de toda la historia antigua y que son considerados como divinos, cierre de comillas. Esto lo escribió el mismo Josefo. Josefo afirma la autoridad de estos escritos y desde entonces ninguno se atrevió a restarle o a sumarle libros, porque cada judío desde pequeño sabe que son libros sagrados y divinos. Josefo divide en tres partes la escritura. 5 libros son de Moisés, que contienen sus leyes, las enseñanzas acerca del origen de la humanidad, tienen su conclusión con la muerte de Moisés. Los otros son los profetas, que vinieron después de Moisés y consignaron en 13 libros hasta Artajerjes los acontecimientos de sus tiempos. Es indudable que Josefo seguía la disposición de la Septuaginta que hablamos hace un rato atrás y la nomenclatura de los alejandrinos. Los 13 libros son probablemente Josué, Jueces con Ruth, Samuel, los Reyes, las Crónicas, Esdras con Nehemías, Esther, Job, Daniel, Isaías, Jeremías con las Lamentaciones y Ezequiel y los 12 profetas menores. No olvide que en aquel tiempo se escribían en rollos que usted abría y se extendían. Por eso que un libro a veces contenía más de un libro, contenía a veces 2 libros, a veces más. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos de conducta. Estos eran seguramente los Salmos, el Cantar de los Cantares, los Proverbios y Eclesiastés. Hasta aquí los hechos, pero una tradición contemporánea
decía también que el canon había estado establecido en tiempo de Esdras y de Nehemías. Josefo, ya citado, expresa la convicción general de sus compatriotas. Después de Artajerjes, esto es a partir de la época de Esdras y Nehemías, no se había añadido ningún otro libro a los libros del Antiguo Testamento. Vale decir entonces que Josefo es reconocido, que es un reconocido historiador judío, por lo que tenemos las razones históricas aquí confirmadas por este historiador, más la Biblia nos señala en la misma dirección sobre el canon del Antiguo Testamento. Existen, por supuesto, historias de dudosa procedencia que no tocaré por su poca seriedad. Pero hasta aquí hemos visto bíblicamente y hemos respaldado este estudio bíblico con lo que recopiló el historiador judío Josefo, que confirma lo mismo que hemos dicho bíblicamente, que cuando el propio Señor, cuando el propio Cristo vino a la tierra como Jesús, el Nuevo Testamento estaba todo escrito, completo, con los libros divinos como corresponde, y que los judíos lo dividían en tres partes que hemos llamado, que decían la ley, los profetas y los otros libros. En tres grupos la dividían. Vimos también que el propio Jesús también hacía esta diferencia esta división entre estas tres partes del Antiguo Testamento. O sea, vale decir, no queda duda de que hasta este momento el Antiguo Testamento ya estaba completo, estaba terminado de principio a fin y tenía los libros que corresponden. No existían en ese momento ningún libro apócrifo, vale decir, el Antiguo Testamento no contiene ningún libro apócrifo. El verdadero Antiguo Testamento no tiene ningún libro que no sea con la inspiración del Espíritu Santo, y esto está confirmado por el propio Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Y si Él lo prueba, no hay nadie que pueda venir a decir lo contrario. Ahora quiero que revisemos un poquito cómo se fue formando el canon del Nuevo Testamento. Quiero hacer notar de que todo esto que hemos estado hablando, toda este revisar de la historia a través de la misma Biblia, de cómo estaba formado ya el Antiguo Testamento cuando el Señor Jesucristo estaba, y cómo ya era usado ampliamente, y cómo era dividido en estas tres partes. Todo esto está hecho antes de que cualquier concilio se reuniera y dictara el canon verdadero. ¿Me entiendes tú? O sea, es mucho antes. Esto lo dice la misma Biblia más el historiador Josefo. Vamos al Nuevo Testamento entonces. Dice, la iglesia y por supuesto los judíos tenían la certeza plena, completa, sin duda, del origen divino de las Escrituras, y el mismo Cristo Jesús, al usar la Escritura, al citar las Escrituras del Antiguo Testamento, da su confirmación de que las Escrituras y su origen son divinos y que están en pleno uso, y que el canon del Antiguo Testamento está formado, está completado. No hay que agregarle libros, tiene los libros completos como corresponde. Juan 5:39 dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, el Señor enseñó
las escrituras a sus discípulos y también hizo que ellos pudieran entenderla, lo que demuestra la seguridad que las escrituras eran divinas y estaba completa en lo que toca al Antiguo Testamento. En Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Te das cuenta? Jesucristo les abrió el entendimiento a cada uno de sus discípulos, sobre todo a los 12 que iban a formar los apóstoles, para que entendieran las escrituras. Si la escritura, entre paréntesis, hubiese tenido algún error, que no lo tiene, si hubiese estado equivocada en alguna cosa, el Señor ahí mismo la habría arreglado, pero no hizo. Tú te das cuenta, puedes leer toda la Biblia y te das cuenta que Jesús jamás le encontró un detalle a la Biblia en el Antiguo Testamento. Nunca le encontró una falla, que algo estuviese mal escrito o que él dijera: esto está mal escrito, esto dice, no, nada. Siempre él corroboró, la usó y por lo tanto el Señor aprobó la escritura y los libros que la componían por completo. Notemos bien eso y no nos olvidemos. Entonces decimos que los apóstoles tenían la completa certeza de que ellos tenían la bendición, y así es, de tener la escritura divina, y también tenían conciencia de la responsabilidad que eso conlleva. Esto se refleja claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versos 1 y 2, donde dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Dios le confió a los judíos la palabra de Dios. A ellos le entregó el Antiguo Testamento y después el Nuevo, por cierto. Ahora, los apóstoles fueron los receptores de las enseñanzas directas del Señor al entregar el nuevo pacto a su iglesia. No olvidemos usted, hermano, que hay algunos parece que se olvidan que el Señor vino a la tierra a entregar un nuevo pacto. Y no le vino a entregar el nuevo pacto a los colombianos, ni a los argentinos, ni a los chilenos, ni a los americanos. Le vino a entregar el nuevo pacto a los judíos, al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, a la nación que Él formó desde siempre. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El Señor le vino y le entregó el nuevo pacto y formó su iglesia de entre los judíos. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este segundo pacto, gracias a la bendición de nuestro Dios, incluye a todo el mundo. Bendito sea su nombre. Desde el principio, la apostolicidad tenía el derecho de que un libro fuera parte del canon del Nuevo Testamento. Lentamente, las distintas iglesias que se formaron fueron adoptando cada uno de los libros del Nuevo Testamento conforme verificaban su autenticidad divina. Esto al confirmar que el libro tenía la autoridad apostólica, vale decir que el libro tenía la autoridad de los apóstoles. Eso a ellos les daba la certeza completa de que esos libros eran divinos porque los apóstoles lo habían aprobado. La doctrina de los apóstoles era la norma de la fe. Eran sus libros los que se leían en el culto público. Se descubrió históricamente que en el siglo II
en el siglo II a estos libros ya se les llamaba sin reserva de ningún tipo las Escrituras. Ya se les llamaba las Escrituras. Se reconocían en ese tiempo dentro del canon del Nuevo Testamento, vale decir, dentro de los libros completamente divinos de los que forman cada uno de ellos el Nuevo Testamento, se reconocían dentro de este Nuevo Testamento los libros de Lucas y Marcos. ¿Por qué se reconocían estos dos libros? Porque estos contaban con la aprobación de los apóstoles Pedro y Pablo. Y esto lo confirma lo escrito en la Biblia al decir lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta? El fundamento de los apóstoles. Si tenían la aprobación estos dos libros de los apóstoles, entonces era porque esos dos libros eran divinos. ¿Te das cuenta? Nótese que la misma Biblia va confirmando la unidad de cada uno de sus libros, la veracidad y la divinidad de cada uno de ellos. Al inicio del siglo II, los 4 evangelios eran aceptados por todos, según segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 16. Quiero que lo leamos para que no quede duda. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Aquí tenemos una carta donde están hablando sobre las Escrituras. Dice así: casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Los lectores de esta carta conocían una colección de cartas de Pablo. Se habla de forma común de evangelios y apóstoles. Te das cuenta, aquí en el Nuevo Testamento también se produce una división. La Iglesia apostólica ya hacía una separación en el Nuevo Testamento de evangelios y apóstoles. Te das cuenta, hay una división ahí. Se nota que hay una unidad entre el Nuevo Testamento. Entonces vemos que al designar las dos secciones del Nuevo Testamento dentro de la primera mitad del siglo II, el libro de los Hechos estaba reconocido dentro de la canonicidad, vale decir que eran divinos y correctos. Ciertamente algunas iglesias discutieron la canonicidad de ciertos libros, pero esto no hace más que dar más valor a la autenticidad del canon. En el siglo III, después de Cristo, era reconocido por todos el canon del Nuevo Testamento, con algunas pequeñas excepciones. Pero ya en el siglo III, o sea, el año 300 después de Cristo, ya el Nuevo Testamento tenía una unidad plena. Estaba en completo uso junto con el Antiguo Testamento, que ya habíamos hablado. Entonces el Nuevo Testamento ya en el siglo III estaba completo, estaba unido, tenía la aprobación de todos los apóstoles y demostraba una unidad y que estaba conforme y que cada libro era divino. Ahora, este estudio, hermano, nace para definir de algunos textos o libros que yo he estudiado, y que cuando se habla de la forma en la que se unió la Biblia, en la que se formó, siempre se centran en el canon de los concilios, dándole demasiada importancia a los concilios.
Yo personalmente no le doy mucha veracidad a ojos cerrados a los concilios, porque el concilio está hecho por hombres. Y si usted estudia los concilios se da cuenta que de todos la gente que estaba ahí en esos concilios, no todos, sobre todo conforme van pasando el tiempo, en los últimos concilios yo creo que son muy pocos los verdaderos hijos de Dios que están metidos en el medio. Entonces, por eso que este estudio está para diferir, porque quiero dejar en claro que estudiando la misma Biblia uno puede darse cuenta de cómo se formó tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y con los concilios llegaron solamente para ratificar y poner la firma nomás y aprobar lo que ya se estaba usando y lo que estaba aprobado por los mismos apóstoles y por el mismo Jesucristo cuando estuvo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, como decía, generalmente los libros siempre se centran en el canon de los concilios y de la demora en adoptar uno u otro libro. Ahora, yo quiero recalcar que hasta este periodo, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, estaban armados y completos, en los cuales no estaban incluidos los libros apócrifos. No estaban incluidos. Solo después los llamados padres de la Iglesia diferían en ciertos libros, pero ya estaba formado el canon completo como hemos revisado y en pleno uso como hemos verificado leyendo la palabra. Solo después de los concilios tuvieron que reconocer esto y solo lo hicieron muy lentamente, pero insisto que por la escritura misma y los registros históricos dan por demostrar que la Iglesia apostólica gozaba del canon completo antes que cualquier concilio pudiera o pusiera su firma sobre el canon o declararan que la Biblia tenía este canon. Esto fue hecho lisa y llanamente por el trabajo del Espíritu Santo, que se encargó de dar la unidad al canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y esto lo hizo a través de los hijos de Dios, los últimos que participaron en la confección del Nuevo Testamento fueron los apóstoles, los que se encargaron de ir dándole la forma y autorizando tal o cual libro como divino. Ahora, posteriormente, después ya de que la Biblia ya estaba formada, que la Biblia ya estaba terminada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los concilios tuvieron que reconocer lo que ya se usaba plenamente por los hijos de Dios. Debo hacer notar que no fue sino hasta el siglo IV después de Cristo en que se habló del término canon, pero la unidad y el origen divino de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento o Antiguo y Nuevo Pacto, ya eran una realidad por la autoridad apostólica, y que esa autoridad tiene más valor que cualquier concilio, entre paréntesis. Ahora, en los concilios aprobaron el canon del Antiguo Testamento realizado por los judíos sobre la escritura divina, entregada a los judíos obviamente. Ahora, el canon, dijimos ya que este canon, el asunto del canon tiene que ver con la cuestión de cuántos libros pertenecen a la Biblia, pues se refiere a una lista autorizada de los libros de la Biblia. Por supuesto, los libros individuales fueron escritos sobre un gran periodo de tiempo e individuales y por varios escritores.
y se coleccionaron, y quién decidió cuáles compondrían el canon de la escritura, algunas consideraciones básicas o significados de las palabras. El canon que fue revisado o autorizado o legitimizado por los concilios, fueron sobre estudios que ellos mismos hicieron, sobre la forma de que cada libro tenía, si la escritura tenía parte en la unidad misma que implica la Biblia. No olvide usted que es un libro que se escribió por más de 1000 años de extensión entre el primero y el último libro, con gente que nunca se conoció entre sí, con gente que tenía distintas formas de sobrevivir con respecto a lo que dice, a lo que tiene relación a la sobrevivencia de cada persona. Por ejemplo, uno era rey, otro era un pastor, otro era un sacerdote, ¿me entiendes? Entonces, se fueron estudiando eso, pero al fin y al cabo tuvieron que llegar a reconocer lo que ya estaba en uso, lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba conformado en lo que respecta a la palabra de Dios, y que era la Biblia completa, que tiene 66 libros, y que son esos 66 libros divinos. ¿Ah? El Nuevo Testamento, incluido en esos 66 libros entregados por el mismo Cristo a los judíos de la Iglesia Apostólica, libros que son divinos, tanto como el Antiguo Testamento, redactados, inspirados del Dios bendito y reunidos en una sola unidad que llamamos y conocemos como la Biblia. Tenemos entonces, debo mencionar también que después de que ya la Biblia estaba formada, después de que ya el primer concilio, me parece que fue el de Nicea, dio su firma y estableció, haciendo uso el nombre ya de canon, el canon verdadero, el canon de Nicea, o el llamado canon judío, el verdadero, que ya estaba formado con estos 66 libros, como dije anteriormente, que tienen la Biblia completa, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Después de que esto ya estaba formado, aparecieron unos judíos griegos, nacidos y criados en Grecia, unos judíos griegos que ya de judío tenían solamente la descendencia, unos judíos que prácticamente ya no eran judíos, ni siquiera hablaban el idioma que usaban los judíos. Estos judíos, que eran, como dije recién, más griegos que judíos, los que se sintieron pasados a llevar, se sintieron menos, decidieron crear su propio canon de la Biblia. Y la única cosa buena que hicieron estos judíos fue que aceptaron el canon que ya se había establecido hasta por el concilio de Nicea, que había aprobado ya todo lo que se estaba usando, que eran los 66 libros. Entonces estos aceptaron todos esos 66 libros, pero le agregaron 7 libros más al Antiguo Testamento. Esos 7 libros, que son libros no divinos, son libros que no tienen la inspiración del Espíritu Santo, son libros que no salieron de la boca del Dios bendito, porque son solo libros históricos. Y estos libros tienen un montón, tienen toda una influencia griega. Cuando hablamos de influencia griega nos referimos a la filosofía griega, nos referimos también como a la mitología griega,
Y a estos libros se le ha llamado o se le ha denominado desde entonces libros apócrifos. Apócrifos quiere decir que son libros que no están dentro del canon verdadero de la Biblia. Y no están dentro del canon verdadero de la Biblia porque no son libros divinos, son solo libros históricos. Entonces estos judíos griegos inventaron su propio canon y le agregaron estos 7 libros históricos al Antiguo Testamento. Este segundo canon fue adoptado por la muy conocida religión católica. Por eso la Biblia de la religión católica tiene 7 libros más que la verdadera Biblia, que es la Biblia judía. No olvidemos que Dios le entregó la Biblia a los judíos, no a los romanos, no a los griegos. Tomemos bien en cuenta eso. Ahora, creo que se nota cuál Biblia creo yo que es la única y completa. La del canon judío, obviamente, hecha por judíos, que habla de un Dios que formó a los judíos, que habla del Dios de los judíos y del Hijo de Dios Jesús, que tiene la nacionalidad celestial porque es Dios Cristo, y la terrenal que es judía. Entonces, creo que la única nación con la autoridad ética, con la autoridad moral, social, histórica y religiosa para aprobar cada uno de los libros y cartas de la Biblia son los judíos. ¿Por qué Dios le entregó la escritura a los judíos? Porque ellos son el pueblo escogido de Dios, por lo que el mismo Dios confirmó esto al entregar el nuevo pacto o el Nuevo Testamento por medio de la persona de su Hijo Jesús el Cristo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de un antiguo pacto que Dios hizo con los judíos. Y Dios le entregó ese pacto escrito en una Biblia, Antiguo Testamento. Y después hizo un nuevo pacto y también ese nuevo pacto lleva escrito la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, y que se la entregó a los judíos, su pueblo. La importancia de esto, hermano, es inmensa, pues basar la enseñanza en libros apócrifos, vale decir libros de historia, libros que no son inspirados por Dios, deja al creyente expuesto a caer en filosofías humanas que la misma palabra de Dios pide que no se tome en cuenta, por ser innecesaria y peligrosa, por apartar al creyente de la esencia de las enseñanzas de Dios. Vamos al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1, versos 2 y 13, donde dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nadie puede expresar la esencia de Dios, su poder, amor, lealtad, santidad, misericordia, gloria y majestad, que el mismo Dios
a través de su Santo Espíritu por medio de su pueblo escogido. Con respecto a los conflictos, os digo, a los concilios, que vale decir crean varios conflictos, salieron cosas buenas de ellos. Pero nótese también algo que nunca dejan a entender la gente que habla sobre los concilios. Los concilios también generan un montón de herejías, y herejías tan aberrantes y contra la Biblia e insultantes a Dios que llega a dar vergüenza. Como decir, por ejemplo, que en un concilio de esta gente que se supone que es erudita, que se supone que se la sabe toda, ellos decidieron en un concilio decir que María es la madre de Dios, lo cual es una estupidez, pero del porte de un mamut, lo que es una ridiculez. Si hasta yo, que no soy nadie, me doy cuenta de ello, y no me explico cómo estos supuestos eruditos pudieron llegar a declarar algo tan aberrante y en contra de la Biblia como eso. Porque la Biblia misma dice todo lo contrario. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, 10. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Vosotros sois testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, 10. Dice aquí el Señor, el Dios Todopoderoso, que antes de Él no fue nadie formado, y después de Él nadie lo será. Si María fuera madre de Dios, sería una diosa, y habría sido formada antes de Dios. La Biblia dice en el texto que hemos leído anteriormente que no hay Dios antes del Dios único y verdadero. ¿Te das cuenta tú? Pero a este concilio se le ocurrió decir que María era la madre de Dios. María no puede ser la madre de Dios porque Dios existía antes de que María naciera. Es una ridiculez inmensa. Entonces, por eso que los concilios, la gente cuando habla de los concilios, siempre se esmera en dar a entender la autoridad de los concilios como algo pero extraordinario, y que no se debe hablar nada que vaya en contra de los distintos concilios. Pero si usted se pone a estudiar, hermano, los distintos concilios, de lo que se habló, de lo que se estudió, de lo que se dijo y lo que no se dijo, de lo que se aprobó y lo que no se aprobó, usted se da cuenta que de repente hay unos disparates pero enormes. Entonces, acabamos en este estudio, hermano, de revisar bíblicamente cómo se formó el Antiguo Testamento libro por libro, cómo ya cuando Cristo se encarnó y vino a la tierra, a su pueblo de los judíos, ya estaba el Antiguo Testamento completo escrito desde Génesis hasta Malaquías, completo, y cómo los judíos hacían una división entre cada uno de ellos y lo dividían entre tres partes, que era la ley, los profetas y las demás escrituras, y se referían a ello entre eso, en esas tres partes. O sea, tú te das cuenta ahí cómo ya existía una especie de teología, te das cuenta que había dictado un orden de la escritura, y la dividían en tres partes, la ley, los profetas y las demás escrituras. Y vemos que el mismo Jesús, el mismo Cristo, el mismo Dios hecho hombre, citó el Antiguo Testamento
al hecho de usar la misma escritura, al hecho de predicar con la Biblia del Antiguo Testamento, Jesucristo como hombre y como Dios está aprobando la unidad del Antiguo Testamento y su confección buena, vale decir sin errores. Ya estamos bien con eso. Lo segundo, hemos visto bíblicamente cómo se fue formando el Nuevo Testamento, libro por libro, cómo se formó y que la iglesia apostólica, las distintas iglesias que se iban formando, iban adoptando cada uno de los libros conforme ellos se iban enterando, conforme ellos se iban indagando si tal o cual libro tenía la autoridad de los apóstoles. Si un apóstol decía que ese libro era inspirado por Dios, ellos adoptaban ese libro como un libro dentro del canon, vale decir, un libro verdadero, que era divino. Y vemos cómo ya antes del siglo II después de Cristo, el Nuevo Testamento ya estaba formado desde Mateo hasta Apocalipsis, y ya estaba no solo formado, sino que ya estaba siendo usado por la Iglesia Apostólica, y se le llamaba simplemente, incluso ya también se le había dado este uso de dividirlo, el Nuevo Testamento, en dos partes, que eran los Evangelios y los Apóstoles. ¿Te das cuenta? Entonces, se ve bíblicamente la formación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento con el solo hecho de estudiar la misma Biblia. Antes de que aparezca cualquier concilio, antes de que aparezca cualquier agrupación que con todos los títulos que ellos tengan, Dios formó la Biblia desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y esto lo hizo a través de su Santo Espíritu, usando a distintos hombres, y la dejó escrita completa. Biblia que se la entregó, como he dicho, a los judíos, porque el Dios es de los judíos, y Cristo Jesús vino ¿a quién? A los judíos. Entonces no debemos olvidar que la Biblia debe tener, si tiene que tener una influencia de alguna raza, esa influencia debe ser judía y no griega. ¿Te das cuenta? Y la mejor forma de ver cómo hace daño el no estudiar la palabra de Dios tomando una influencia judía, es cosa que mires tú a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica adoptó ese segundo canon que se formó, un canon, yo diría un canon sucio, un canon infectado con doctrina griega, y mira tú cómo está la Iglesia Católica. ¿Ah? Se cayó y es la futura gran ramera Babilonia. Así que la importancia de saber de dónde salió lo que tú lees diariamente, de dónde salió la enseñanza de Dios, es vital. No puede haber un evangélico por ahí que ignore cómo se formó, cómo Dios manejó las distintas situaciones a los hombres para que fueran formando su palabra aquí en la tierra, porque es la regla que Dios nos dio. La Biblia es la regla que Dios nos dio para que nos guiemos, para que guiemos nuestro estilo de vida conforme al Antiguo y Nuevo Testamento, para que guiemos nuestra vida espiritual, para que prediquemos, para que enseñemos, para que llevemos la verdad. Entonces no puede ser que dejemos que vayan agregándole libros, o le vayan quitando, o le vayan cambiando versículos, como están haciendo últimamente, con tanta revisión que están haciendo, están cambiando ciertas partes pequeñas que nadie se da cuenta, son muy pocos los que se dan cuenta, pero le están cambiando libros. Las sociedades bíblicas son
apóstatas en estos momentos. Las sociedades bíblicas desde 1960 que están recibiendo dinero del Papa. Empezaron recibiéndole dinero al Papa. Hoy en día no solamente reciben dinero del Vaticano, sino que también cuando hacen una revisión de la Biblia, una nueva revisión, en esa participación con ellos, en la revisión, para redactar, para escribir nuevamente una nueva revisión de la Biblia, participan sacerdotes católicos. ¿Cómo puedes tú dejar que un sacerdote católico venga a meter sus manos a una revisión de la Biblia cuando él le va a meter cosas que no tienen nada que ver en la Biblia? Como por ejemplo, hay una Biblia por ahí ecuménica que le cambiaron, cuando hablan de la muerte, la sangre de Jesucristo, le borraron sangre y le pusieron muerte. Y no es lo mismo muerte que sangre. ¿Te das cuenta? Y así hay un montón de palabras que le han ido cambiando. Entonces hay que cuidar la Biblia. Hay que cuidar la unidad de ella, de sus 66 libros, porque la Biblia tiene 66 libros. Al principio de este estudio dijimos que íbamos a ver por qué estas tres diferentes Biblias, la de los judíos, la de los católicos y la de nosotros, la de los protestantes o evangélicos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre? Ya vimos ya que la Biblia que utilizan los católicos están tomadas por el canon, ese canon falso, ese canon sucio, con la influencia griega, tanto mitología como filosofía. Por eso que los católicos inventaron el purgatorio, viene de los filósofos, de Platón. Platón inventó el purgatorio. ¿Ah? Los curas le pusieron el nombre de purgatorio nomás, pero la idea la inventó Platón. Y eso no está en la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, en esos errores se caen. Ahora, la diferencia, la Biblia que tenemos nosotros es la misma que tienen los judíos. Hay una diferencia que es que en el Antiguo Testamento me parece que hay una diferencia en poner los libros. Hay algunos libros que no están puestos en el mismo orden que tenemos nosotros, pero son los mismos libros. Así que no, eso no cambia nada. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos la Biblia que es la que está con el canon verdadero, el canon judío, el verdadero, la que corresponde. Eso es lo que más o menos podemos decir con respecto al canon verdadero que tiene la Biblia y divino, porque eso es la Biblia. Eso es lo que la diferencia de un libro cualquiera, que la Biblia es un libro que tiene las palabras que salieron de la misma boca del Dios bendito. Cada palabra que está en la Biblia salió de la boca de Dios. Por eso que la Biblia es distinta que el Corán. ¿Te das cuenta? La Biblia se escribió en más de 1000 años, demoró en escribirse. El Corán se escribió en un par de noches, por hermano, por un tipo que estaba mal de la cabeza y redactado, porque el que escribió el Corán tenía problemas de ataque epiléptico, y los ataques epilépticos siempre traen alucinaciones. Aparte que por ahí dicen también que no sabía escribir, así que alguien tuvo que escribirla por él. Entonces no se puede comparar la Biblia con el Corán. Por eso que la Biblia tú no la puedes comparar con el libro del Mormón, que el libro del Mormón tiene puras fantasías, puras cosas que no existen, invenciones. La Biblia ha sido comprobada por los mismos hallazgos de la arqueología. Los mismos hallazgos de los científicos han ido comprobando cosas que la Biblia ya tiene. Entonces la importancia de saber el canon de la Biblia es suma, es grande, es inmensa, hermano. Espero que este estudio que hemos hecho, que es un estudio pequeño de esto, les sirva, hermano, para que usted siga estudiando este tema y pueda llegar a un estudio mayor. Puede sacar también una buena predicación de ella y que sea de bendición, pues, hermano. Nos encontraremos en otra oportunidad